Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 506. La tarea que dejó el rey. Si realmente hay un espía, sería bueno usarlo como mensajero cuando haya algo importante que quiera informarle a su majestad. Ante esas palabras el señor Bernardino y el señor Manfredi rieron, pero Alfonso seguía sombrío. Ariadne pudo leer la mente de su esposo como un libro abierto en ese momento. A Alfonso le incomodaba la sola idea de que su propio padre le hubiera puesto un espía. Lleva mucho tiempo empezar a ver a la familia como un enemigo. Y ese es un proceso doloroso. Habiéndolo experimentado ella misma, pronunció las siguientes palabras para consolar a Alfonso. Y no hay garantía de que haya un espía. La expresión de Alfonso se iluminó por un instante. Su Majestad el Rey podría haber valorado más la oportunidad de molestar a su hijo que la de ponerle un espía. Era el consuelo de una persona con un pensamiento lógico típico. Alfonso, que no pudo ocultar su pesar, soltó una risa hueca. ¿A eso le llamas consuelo ahora? Ariadne solo parpadeó. Debería haber preguntado, ¿estás molesto? ¿Estás bien? Sin embargo, Alfonso rodeó con su brazo los hombros de su esposa. Inclinó la cabeza y le susurró al oído a Ariadne. Tonta. Su esposa, que nunca había escuchado tales palabras, lo miró con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Su linda cara lo hizo sentir mejor. Además, tal vez porque la persona que hablaba era hermosa, incluso esas palabras le resultaron extrañamente reconfortantes. Era más fácil aceptar que su padre estaba molesto y actuando con malicia que le hubiera puesto un espía. El señor Bernardino, agotado, murmuró. Quitar a todo el personal del palacio del príncipe es pura malicia. Eran las palabras de la persona que más había sufrido. El señor Manfredi, que había sufrido relativamente menos, asintió y añadió un comentario. Si no hubiera quedado ni una sola persona, Su Alteza habría tenido que recibir el servicio de baño de nosotros. ¿Esto no es asunto de Manfredi? El señor Manfredi miró al señor Bernardino con horror. Ah, ¿por qué me hacen hacer eso a mí? El que lo menciona debe asumir la responsabilidad. Mientras el señor Manfredi se golpeaba la boca con la mano, el príncipe Alfonso respondió perezosamente. ¿Por qué te comportas así después de haber visto de todo en la guerra? Coincidentemente el príncipe Alfonso se lamió los labios en ese momento. El señor Manfredi realmente se asustó. Si me uno ahora a la expedición a Taranto, se considerará desobediencia y deserción. Ja 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 ja. Alfonso se rió a carcajadas al ver el rostro pálido del señor Manfredi. Gracias a eso el ánimo de Alfonso se despejó por completo y el ambiente se iluminó de repente. Su Alteza me estaba tomando el pelo a propósito. El señor Manfredi protestó con cara de llanto. Ah, también hay damas presentes, no es demasiado. Su situación era lamentable frente a una dama de alta cuna como Ariadne. Además, la señorita Sancha también estaba a su lado. Su cara se puso roja. Sancha, sintiendo la mirada del señor Manfredi sobre ella, respondió con calma. Está bien. Creo que ya he visto muchas cosas vergonzosas de su señoría. El rostro del joven caballero de cabello negro se puso cada vez más rojo, transformándose en una bandera pirata negra y roja. Sancha no mostró ningún interés en el señor Manfredi, sino que se preocupó por el estado del señor Dino. ¿Está bien? Sé que no durmió nada anoche. El señor Dino respondió amablemente. Gracias por su preocupación, señorita Sancha. Todavía puedo aguantar. En realidad, fue una respuesta que sacó hasta el último vestigio de caballería. Estaba a punto de arrastrar las palabras por falta de sueño. El príncipe Alfonso ordenó al Departamento de Asuntos Generales que se encargara de todo el problema del traslado del personal del Palacio del Príncipe y que fingieran no saber nada. Sin embargo, el señor Bernardino no pudo ignorar a las personas con las que trabajaba. Si no asignamos al menos a algunos de ellos, tendrían que caminar hasta Taranto sin siquiera un carro. ¿No es eso realmente demasiado mezquino, humanamente hablando? El señor Manfredi estaba atónito. Ariadne respondió con calma.
No sabía que su majestad el rey es mezquino. El señor Manfredi se quedó sin palabras y cerró la boca. Si tuviera que elegir a la persona más mezquina que conocía, sería el rey León III. Alfonso también chasqueó la lengua. Ni siquiera él podía defender a su padre en este punto. Y eso era aún más cierto debido a la tarea que el rey había dejado esta vez. La tarea que dejó León III era, nada menos que limpiar el palacio real. El rey, como una madrastra malvada de un cuento de hadas, dio la orden de limpiar el palacio Carlo hasta que yo regrese y partió hacia el sur. Ese era el contenido por el que el señor Manfredi se había preocupado antes, preguntándose cómo podían pedirles a los caballeros que hicieran tal cosa. La limpieza del palacio era un proyecto masivo que generalmente dejaba alrededor del 30% del personal del palacio para limpiar las montañas de basura que se acumulaban hasta el techo durante todo el invierno. Era un método medieval para resolver problemas causados por la falta de un sistema regular de eliminación de basura o de sistemas de alcantarillado y suministro de agua, utilizando mano de obra. Tendré que palear montañas de basura con una pala durante todo este invierno. El señor Manfredi realmente comenzó a dudar seriamente si no se había convertido en un peón en lugar de un caballero. Si me van a reasignar, al menos deberían darme una orden oficial. Entonces me habría escapado antes de recibir la orden. Antes de preocuparse por eso, el problema es la cena de hoy. Sancha trajo las preocupaciones de los hombres, que estaban fijadas en un futuro lejano, al presente. El Departamento de Asuntos Generales se llevó a todos los cocineros. El señor Manfredi saltó. ¿Qué tenemos que comer? Los humanos viven de la comida. Hay que comer. Tendría que ir al campamento base de los caballeros fuera del castillo para comer. Lo que se come allí es esencialmente comida de rancho. En ese momento Ariadne calmó su preocupación. Puede que tengamos que conformarnos con pan para el almuerzo, pero para la cena les daré tanto como suelen comer. Ella dudó un momento y añadió. No puedo garantizar la calidad, pero la cantidad sí. Los ojos del señor Manfredi se abrieron de par en par. La princesa va a cocinar. Alfonso abrió mucho los ojos. No era por el título de princesa. No importaba lo que dijera León III, Ariadne era la princesa para ellos. El problema era que Ariadne y cocinar estaban en la misma frase. Su voz se volvió inusualmente baja. Manfredi. La voz en sí era muy baja, pero el final subía. Inquietantemente. Hoy era el día de la desgracia del señor Manfredi. Era un día terriblemente malo. En un día como este debería volver a la cama y acostarse temprano. Sin embargo, el señor Manfredi pronto recuperó la calma. La ansiedad es una palabra que surge del miedo a lo desconocido, es decir, a lo que vendrá después. La siguiente frase del príncipe Alfonso sería, sin duda, algo como, ¿quieres dar 40 vueltas al campo de entrenamiento? No era momento para la ansiedad. Solo tenía que correr. ¿Vamos al campo de entrenamiento ahora? El señor Manfredi lo pensó. Si corría al campo de entrenamiento antes de que el príncipe se lo pidiera, ¿el príncipe no lo perdonaría con unas 30 vueltas en lugar de 40? Afortunadamente en ese momento, Ariadne salvó al pobre señor Manfredi. ¿Cómo voy a alimentar a tanta gente yo sola? En el palacio del príncipe, además de las 30 personas existentes en las que no se podía confiar, quedaban Alfonso, Ariadne, el señor Bernardino, el señor Manfredi, Sancha y otros miembros clave del personal, así como otros oficiales de la Orden de Caballeros y Mensajeros. Era una cantidad excesiva de personas para que las alimentaran mujeres de casas comunes que no eran cocineras profesionales. Solo tenemos que traer a la gente de la mansión de Mare. Alfonso se alegró. Cierto, Ari. Estabas preocupada todo el tiempo. El nombramiento del nuevo cardenal que debía ser enviado desde Trevero se estaba retrasando. Solo se podía especular que la causa era la reciente guerra de nervios entre Trevero y el reino de Gálico. Gracias a eso Ariadne estaba utilizando bien la mansión de Mare, pero en algún momento, el nuevo cardenal sería asignado a San Carlo y entonces la mansión tendría que ser desocupada. Ella estaba muy preocupada por qué hacer con la gente que tenía a su cargo en ese momento.
Establecer una nueva base y trasladarse allí significaba que, mientras la caballería también tenía que ser alimentada, se debía mantener el personal excedente, y si se los despedía a todos, sería como desmantelar una organización que había funcionado bien y que se había construido con tanto esfuerzo. Alfonso acarició el brazo de su esposa. Más bien, salió bien. Pero justo en ese momento, León III desocupó el palacio. Alfonso se sorprendió de nuevo al darse cuenta de que su padre a veces podía ser útil. Ariadne, a quien se le había quitado una gran preocupación, dijo con energía. De todos modos necesitábamos gente, así que enviemos un mensajero ahora mismo para que toda la gente de la mansión venga. Alfonso sonrió. Le encantaba cualquier cosa que hiciera sonreír a su mujer. Sí. Hagámoslo así. En ese momento el Palacio Carlo era un edificio vacío. Y uno que había sido usado por una cantidad excesiva de personas durante 3 estaciones, por lo que estaba lleno de basura en cada rincón del interior del edificio y del jardín. Dado que León III había dado la orden, la razón para contratar gente nueva era perfecta, y al llegar en este momento vacío, no tendrían que chocar con la organización existente ni librar una guerra de nervios por la división del trabajo. Trabajar sin tener que preocuparse por nadie. Era una situación de ensueño para quienes amaban trabajar. Ariadne sonrió de oreja a oreja. Vamos, hagan fila. El señor Manfredi, quien estaba al frente supervisando la entrada de los sirvientes de la familia de Mare al Palacio Carlo, alzó la voz, pero no era necesario hablar tan alto. Aunque no eran tan numerosos como la gente del Palacio Real, los sirvientes de la familia de Mare estaban mejor entrenados que los de San Carlo, o de cualquier familia noble del continente central. Esto se debía a los 5 años de formación sólida bajo Ariadne, quien había supervisado el Palacio Real en su vida anterior. Si hubiera que buscar alguna deficiencia en comparación con los sirvientes del Palacio Real, sería que los miembros de la familia de Mare aún no estaban familiarizados con el Palacio Carlo, y que el grupo de personas que entraban en la mansión del clérigo era inferior al que entraba en el Palacio Real. Sin embargo, una organización que había trabajado en conjunto durante mucho tiempo generaba una fuerza mayor que la suma de sus individuos. Con un sistema de mando y control adecuado, trabajaban en perfecta sincronía. El señor Manfredi exclamó. Empezaremos por la sección de cocina. La cena era un asunto importante. Incluso dejando de lado las preferencias personales del señor Manfredi. El chef y el personal de cocina de la gran mansión de Mare, junto con varios utensilios de cocina e ingredientes, fueron los primeros en entrar al palacio. Para ellos, alimentar a los sirvientes originales de la familia de Mare con un centenar de personas menos no era ningún problema. Pero el estado de la cocina del Palacio Carlo era bastante grave, incluso para el personal tan competente. Realmente solo se llevaron las ollas y los ingredientes y dejaron todo lo demás. El joven ayudante de cocina miró al chef con una expresión que preguntaba qué debía hacer. Huesos de cerdo con solo la mitad de la carne. Pan seco que, de alguna manera, había logrado enmohecerse. Queso con marcas de dientes de alguien. Verduras podridas. Y todo eso mezclado y fermentado en una masa que cubría el suelo de la cocina hasta el punto de no verse. El chef también se quedó sin palabras, limitándose a observar el estado de la cocina. Aunque en esa época era común después de una mudanza de invierno, el hecho de que el trabajo se hubiera hecho así, a pesar de que quedaba gente en el palacio, se debía a que Rubina, la duquesa viuda, y el departamento de administración no habían tenido ninguna consideración. Ariadne intentó tomar la iniciativa y dirigir. Pero Sancha se adelantó. Vamos, no solo el personal de cocina, sino también los de limpieza y seguridad, entren todos, cojan las palas y saquen esto. Era bastante hábil. Ariadne miró a Sancha con una expresión de sorpresa. Sancha le devolvió la mirada a Ariadne, guiñándole un ojo verde claro. Ella susurró. Señorita, o mejor dicho, Su Alteza, ya no está para estas cosas. Sancha sonrió ampliamente y dijo. Así que déjeme todo esto a mí, y vaya a hacer cosas importantes. Sancha, que empujó a Ariadne fuera de la cocina, gritó en voz alta. Vamos, si se amontonan en un rincón, el flujo de trabajo se enreda. Quien dijo que solo se sacara con pala y se llevara afuera, traigan carretillas, las ponemos dentro y las cambiamos cuando estén llenas, en marcha. Ariadne, empujada por Sancha fuera de la cocina, se quedó sola por un momento, reflexionando sobre que podría ser una cosa más importante que dirigir las tareas del hogar.
¿Qué demonios hay que solo yo pueda hacer? Pero Ariadne pronto se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Y que había varias cosas. Mientras el personal restante del Palacio Carlo trabajaba alegremente entre los montones de basura, la comitiva que se dirigía a Taranto libraba todas las batallas de ingenio posibles, incluso en un viaje de lo más lujoso. Ahí. Ese asiento con cojines para la condesa Contarini.